Hermanos, uma senhora chamada Michelle Parson dijo: nunca compare a ti mismo con otros. Esta es una batalla que nunca vas a vencer. Y ella está cierta. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Gálatas, pero antes hay una animación, Camila, que me gustaría de poner ahí, porque es la esencia de la iglesia. La cruz del Calvario, la cruz de Jesús, el instrumento que Dios usó para venir a mi vida y abrir los candados de la desobediencia, del pecado, del distanciamiento de Él, y nos hacer unchained, desencadenados, porque a la libertad fuimos llamados. Ahora sí, vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 4, para introducir este tema de hoy. Gálatas, capítulo 6, versículo 4, así dice: pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Voy a leer de nuevo, haciendo una paráfrase. Que Silvia examine su propia obra, que Joshua examine su propia vida, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a outro. Talvez vocês se acordem de uma história que eu contei aqui, que havia dois grupos em competição, Montse, para quem dos dois grupos era mais listo. Um grupo de advogados e um grupo de pessoas que trabalhavam com carpeta. ¿Verdad? Estes dois grupos. Um eram advogados e os outros eram profissionais de la carpeta. Eles entraram em um trem e os advogados dizem aqui: eu sou muito listo e eu vou a fazer todo este viaje sem pagar nada, solamente um ticket, porque somos 3 advogados. Vou a fazer todo o viaje pagando nomás um ticket. E então se escuchava todo o tempo: tickets please, tickets please, tickets please, tickets please. E os advogados disseram: quando venir o Senhor para pedir o ticket, vamos pedir então que os niños que estão mais inquietos que vão aí atrás pouquinho. Amém? Então, os advogados dijeron: quando venir el Señor, yo voy a ponerme en el baño los 3, y cuando Él pase, ticket please, nosotros vamos a extender una mano del baño y vamos a estar los 3 advogados y vamos con un ticket pagar todo el viaje. Y los profesionales de carpeta dicen sí, pero nosotros somos más listos todavía. Nosotros vamos a hacer todo este viaje sin pagar nada, sin pagar ningún ticket. Y vamos a enseñar que somos mejores. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los abogados entraron en el baño y estaban ahí escondiditos, listos para entregar el ticket, los profesionales de carpeta tocaron la puerta del baño y dicen: tickets, please. Y agarraron el ticket de los abogados. ¿Cuál es la moral de la historia, hermanos? Siempre estamos en comparación. Siempre estamos comparando. Eu tenho algumas imagens aí, Camilita. El primeiro imagem, você vai mirar que a vezes um é grandotote, pero está reclamando porque está em um lugar pequeno, mientras que o outro é pequenito e está em um lugar grande. Outra imagem, the next one,
nosotros miramos que las dos tienen algo, las dos son ejecutivas, las dos, pero uno porque tiene una plantita menor, ya mira la otra con diferencia. El próximo imagen, nosotros miramos ahí, ¿verdad? A los hermanos más fuertes y el otro se siente un poquito, porque hasta la curvita del muslo se mira, ¿verdad? Y lo que quiero decir, hermanos, comparamos ropas. Principalmente, hay un dicho que dice que las mujeres se vesten para las otras mujeres, ¿verdad? Usted no se engañe que tú eres marido, que tu esposa se viste para usted. Es decir, se viste para las otras mujeres, ¿verdad? Hay comparación, muchas veces, hay comparación del carro que uno maneja. No, yo manejo tal carro, yo manejo otro. ¿Cuál es el carro que tú tienes? ¿Y cuánto que tienes de ahorro ahora? O yo llegué a la escalera del suceso. O mi casa tiene 4 recámaras. ¿Y tu casa cómo es? O yo vivo en tal lugar. Todo el tiempo el hombre está haciendo comparaciones. Yo puse una imagen ahí, Camila, de los teléfonos. Hermanos, hay personas que si ellos no tienen el último iPhone, es un pecado. Es un sacrilegio. My God, yo no tengo el iPhone, no sé, 12, 13. Yo estoy bien contento con el mío, que es 8 o 7, no sé, ni sé. Pero si uno no tiene la última cosa, el último modelo, y ahí empiezan las comparaciones. La Biblia, hermanos, tiene varios ejemplos de personas que se compararon. Yo quiero poner ahí, Camila, el texto de Mateo, capítulo 18. Que nosotros miramos una comparación. Los propios discípulos de Jesús, en sí mismo, ellos vinieron a Jesús. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? En otras palabras, ¿será que yo puedo estar ahí un poquito con más privilegio? Y la mamá de Santiago, ¿verdad? Y de Juan llegaron a Jesús. Hey Jesús, ¿será que puede estar a tu lado? Es como Pati preguntando a Jesús, ¿será que en un lado puede estar Lolita y en el otro lado puede estar Leonardo en tu casa? Los discípulos preocupaban-se con esto. Usted mira que Miriam y Aarón, que eran hermanos de Moisés, ellos se turbaron, ellos se perturbaron, porque Miriam llega para Dios y con Aarón, su hermano, y ella dice, ¿por qué nosotros no tenemos los mismos privilegios que Moisés? Y se comparaban. José y sus hermanos. José tenía 11 hermanos y ellos siempre vivían comparando. Yo quiero leer ahora uno de los ejemplos más relevantes que tenemos de persona que se comparaba con otro. Era un hombre llamado Saúl. El rey Saúl. Uno de estos personajes bíblicos que tenía todos los ingredientes para ser muy feliz y bien sucedido. Pero al invés de esto, vivió una vida amarga, llena de inseguranza, envidia, porque él siempre estaba se comparando con David. Así que el tema de hoy será comparaciones, pero antes vamos a leer 1 Samuel, capítulo 18, 6 a 9, que dice así: Aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl con panderos y con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus 10,000. El próximo. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Venían de una batalla y David había matado a un filisteo y empezó entonces las comparaciones de David, de Saúl con David. Esta lámina que tenemos ahí del tema de hoy, comparaciones, que nuestro hermano Ali preparó, ponga por favor ahí, Camila,
usted va a mirar que las comparaciones, ¿verdad? A veces nosotros, comparando a nosotros, lo que yo entiendo de esta imagen, yo creo que es importante para analizarme, que a veces nosotros tenemos nuestra propia imagen con la cual nos preocupamos, pero a veces miramos con la de otra. Mira que la imagen que interesa ahí es la tuya propia contigo mismo. Ahora, ¿cuáles son los problemas de la comparación? ¿Cuáles son las causas, los síntomas? Y también vamos a ver la respuesta. La primera causa de la comparación de Saúl con David era la inseguridad. Hermanos, vamos a empezar a comparar nosotros unos con otros, o principalmente con otras personas, cuando nosotros estamos inseguros. Saúl no creía en sí mismo desde un principio, cuando él fue escogido para ser el líder, el rey de Israel. ¿Qué hizo Saúl? Era inseguro. Él se escondió bajo los bagajes o algo así. Tenía inseguranza. Y déjame decirte, la raíz de toda comparación es la inseguridad. La inseguridad, hermanos, es prejudicial o perjudicial, ¿verdad? Porque es el opuesto de la fe. La inseguridad es el opuesto de la fe. Yo me acuerdo que Saúl escuchó a Golias, el gigante. Él blasfemó y habló en contra de Dios y de su pueblo por 40 días. Él venía en la mañana y empezaba a blasfemar. Y Saúl, inseguro. Y él venía a la tarde y blasfemaba. Por 40 días, un hombre inseguro. Déjame decirte, si tú tienes esta cuestión de comparación, tal vez es por esta causa. Segunda causa que trae la comparación es la necesidad de aprobación de otras personas, de terceros. Hermanos, un problema muy grande que hay en la humanidad es que uno no sabe celebrar la victoria del otro. Amén, hermanos. Hay que aprender a celebrar la victoria de otro. Saúl debería decir: gloria a Dios por David, porque venció la batalla, nos libró del enemigo. Pero no, al invés, estuvo ahí con necesidad de la aprobación de la gente. Y cuando las mujeres empezaron a cantar, él se enojó. Hubo una otra vez que hubo un sacrificio que el pueblo de Israel tenía que hacer a Dios, y Saúl se enojó. ¿Por qué se enojó Saúl? Porque Samuel no venía y él quería ser alabado delante del pueblo. ¿Qué hizo Saúl? Porque era un people pleaser. Él hizo el sacrificio él mismo, y el sacrificio solamente podría ser el sacerdocio. Si nosotros queremos agradar a todos, hermanos, no va a funcionar. ¿Sabe por qué no funciona? Porque nunca, escúchame bien, nunca tú vas a poder agradar a todos. Y esta no debe ser una lamuria, esto no debe ser un lamento, pero esta es una verdad libertadora. Nunca vamos a conseguir agradar a toda la gente. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Es un versículo sobremanera importante, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. O trato de agradar a los hombres. Ahora mira que dice el apóstolo: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué quiero decirte con esto? La comparación, cuando tú quieres toda la aprobación de todos, de 100%, nunca la vas a conseguir, hermano querido. Y esto es un elemento, una causa de la comparación. Yo me quedo pensando en Jesús, que nunca fue unanimidad para nada. Jesús nunca fue unanimidad. Definitivamente Jesús no era un people pleaser. Entonces, uno de los problemas de la comparación, inseguridad. El otro problema, tratar de agradar
a todas las personas. El otro problema que hay con comparaciones es el desconocimiento del plan individual de Dios para mí. Sabe, hermanos, Dios nunca planeó tener a Saúl como rey. ¿Sabía de esto, Karina? Él no planeó. Incluso Dios quería una teocracia. Dios nunca pensó en esta cosa de monarquía. Él quería Dios como centro. Pero el pueblo empezó a reclamar y Él les dejó. Ahora, qué interesante que yo me quedo pensando. Saúl era el más alto, sí. Era el más guapo, sí. Dice la palabra de Dios que si Saúl estuviera aquí en el medio de esta congregación, de lejos podríamos mirar al handsome Saúl. Pero él no estaba tallado para ser el rey de Israel, porque era un hombre que hacía comparaciones. Saúl podría hacer tantas cosas, pero él no tenía conocimiento del plan que Dios tenía para él específicamente. Cuando yo no conozco, hermanos, la voluntad de Dios, yo voy a buscar en las otras personas una vida que no es la mía. Comparaciones no son buenas. Comparaciones no traen salud espiritual. Pero nosotros no solamente miramos estos aspectos negativos, pero yo pregunto, ¿y cuál es entonces la solución? ¿Cómo yo voy a dejar de compararme con otros? Porque yo miro esto en la vida de niños, yo miro esto en la vida de adolescentes, yo miro hombres y mujeres, principalmente la juventud hoy, si ellos no tienen un padrón de ser igualito a aquel digital influencer, ellos se matan. Cuando no es los digital influencers que se matan porque no consiguen tener novedad todos los días y empiezan a compararse. Primera cosa, para dejarnos de compararnos uno con los otros, entienda que tú fuiste criado único. Tú eres único. Cuando el Señor Jesús hizo a Silvia, Él la moldeó allá, va a ser así, bam, única. Puso un stamp. Y el stamp que estaba en la vida de Silvia, y en la vida de Kim, y en la vida de Richard, de Angel, de Merlin, de Miguel, fue lo que está en el Salmo 139. Fue el stamp que Dios puso. El Salmo 139, 14, dice así: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tú, hermano y hermana, deja de compararte ya, porque tú eres criatura única de Dios. Usted, Javier, usted tiene que mirarte como Dios te mira. ¿Y sabe cómo Dios te mira? Perfecto, lindo, eterno. Este es como Dios te mira. El plan de Dios para nuestra vida, hermanos, es un plan individual. Todos somos diferentes. Yo me quedo pensando, volviendo un poquito a Saúl, cuando Saúl dice: David, vas a usar mi armadura. Él trató de poner aquella cosa y no pudo. Porque David era diferente de Saúl. Y la armadura que tenía Saúl no cupo en David. Hay un juego, un juego que siempre hacemos aquí, ¿verdad? Con los hermanos, de que yo cuando me levanto, yo voy al baño, ¿verdad? Y enfrente al espejo, yo clamo, abro los brazos y digo: cuán grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Los hermanos se ríen de esto, ¿verdad? Pero, ¿por qué hago esto? No es porque hay una empafia o algo así. Yo quiero acordarme que Dios me hizo como yo soy.
y que yo no puedo compararme a nada, porque grandes y maravillosos, tú puedes hacer esto, cuando tú llegues en la mañana y miras al espejo, tú dices, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, todas con sabiduría las hiciste. Hermano, tu DNA, el DNA de Karina, nunca nadie va a poder sustituir. Yo me acuerdo muy bien. Yo creo que fue en 2008 cuando vine a Estados Unidos después de un tiempo. La última vez que nos miramos, yo y Karina, fue 2015. Cuando yo estuve en Estados Unidos a hacer una visita y yo estuve allá. Y los años habían pasado. Desde el año, pues, habían pasado algunos años, 8 años. Pero la comidita era la misma, Karina era la misma, y yo parecía que estaba hablando con la misma persona, porque nosotros somos únicos, somos diferentes en algunos aspectos, pero tenemos que estar contentos en cómo Dios nos hizo, en el nombre de Jesús. Ahora, estar en frente a un espejo y agradecer a Dios por quien tú eres, es diferente de cantar en frente al espejo. Oh Señor, cuán grande es tú. No, cuán grande es el Señor. Pero lo que el Señor hizo por nuestra vida y hace, tenemos que entender que somos criados únicamente. Segundo lugar, sea grato por lo que eres y lo que tienes. Usted, hermano, y yo, para que podamos vencer las comparaciones, yo tengo que ser grato. Yo siempre me acuerdo de personas que todo el tiempo están lamuriando, todo el tiempo están reclamando. Hay personas que usted no consigue ni estar cerca por 30 minutos, porque 30 minutos se pasa y 31 están complaining. ¿Ya pasó esto con usted? E comparando, comigo nada dá certo, comigo não funciona, solamente com fulano. Lupita, pues já tem novio e eu sigo aqui. Pues hermano Francisco, pues já tem sua companhia, as coisas estão indo bem, e fulano e eu. E estas comparações, hermanos, dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6, assim, pero gran ganancia es la piedad acompanhada de contentamento, de gratitud. Comparaciones, hermanos, son ladrones de la gratitud. Compararnos todo el tiempo son ladrones de la gratitud. Empieza a apreciar las cosas pequeñas. Valora las cosas pequeñas. Tienes una cobija para cobrirte en la noche. Agradezca al Señor por esto. A veces, hermanos, queremos siempre mirar a vida del otro. Y dice el pastor Rick Warren que el zacate del vecino siempre es más verde, ¿verdad? Pero también el precio que él paga es más caro. La cuenta de agua es más cara. Entonces nosotros tenemos que vivir esta vida de gratitud. Si yo no soy grato, hermanos, yo voy a estar siempre comparando mi vida y lo que soy con los demás. Ahora, pastor, entonces yo no puedo mejorar, yo no puedo avanzar en mi vida. Claro que sí. Pero es muy importante estar grato con lo que el Señor ha hecho. Tercer lugar, maximiza tu potencial único. Déjame decir una mala noticia aquí. Hermanos, si tú tocas la guitarra, ya tienes 20 años, o 20 años, o que sea, y ya llegó a un límite, tú puedes estudiar más 20 años, pero no va a mejorar tanto más. Esto es estudio científico. Si tú quieres cantar y tú estás cantando, estás entrenando para cantar, ya tienes como 7, 8, 10 años y no cantas, baja, no sabes cantar. Eu conozco pastor Ronaldo Gasparini, de Brasil. É difícil adorar a Deus cantando cerca dele. E talvez ele me está assistindo aí, somos muito amigos. La nota está em dó e ele está cantando em lá. E tu tienes que adorar ao Senhor com uma tapadeira assim, verdade? E ele canta alabando. E você pensa que pastor Ronaldo para de cantar? Nunca.
Ele canta mais alto da igreja. Pero ele nunca se metió en el grupo dela, porque ele não sabe cantar. Usted y yo tenemos que maximizar el potencial que tenemos. Porque lo que no tenemos, hermano, no vamos a mejorar. Si tú no eres bueno de matemática y ya pasaron 30 años, tú no vas a mejorar mucho en matemática. Déjame decirte. Yo miro a veces unos niños de 12, 13 años haciendo solos en la guitarra. Y yo nunca conseguí mucho. Un día yo estaba en el ministerio de música de una iglesia y yo clamaba con el Señor, Señor, por favor, déjame hacer solo. El Señor dice, tú no vas a mejorar en solo, mi hijo. Te voy a usar otra cosa. Deja de tonterías. Tú no sabes hacer solo y yo no te voy, no es ahora. Nosotros tenemos que ser humildes suficientemente para dejar de hacer comparación y entender en las cosas que Dios sí te va a usar. Amén. Hay cosas que Él sí te va a usar. Saúl tuvo la oportunidad de redimirse muchas veces, pero él nunca lo quiso. Él siempre pensó que podría, comparando y comparando y comparando. Y terminó muy mal. Podemos desarrollarnos y mucho, y Dios quiere que desarrollemos. Pero si yo me sigo comparando con el hermano, con la hermana, o con fulano, con Beltrano, y Dios no tiene esto para mí, hermanos, esto te va a hacer daño. Mejora en la área que tienes. Pastor, pero la única cosa que yo hago bien, yo soy un buen, trabajo en panadería, sé un buen panadero. Pastor, la única cosa que yo hago bien, pues, es pintar. Pinte. Mejora en las cosas que Dios te ha llamado para hacer. Maximiza tu potencial. Yo me quedo pensando, si yo llego al espejo, hermanos, y yo empiezo a pedir a Dios para cambiar mi nariz, porque no me gusta, porque mi nariz es guapo, yo sé, pero podría cambiar algunas cositas, ¿verdad? Ay, Señor, yo miro al nariz del hermano, no. Este es el nariz que Dios me ha dado, ¿verdad? Cuando yo era niño, yo miraba a los niños que crecían, ¿verdad? El otro año crecían más. Y usted sabe que en la escuela es difícil. Y ellos decían, Joshua, ¿y ahí no va a pasar nada? Dice, pues un día. Y ellos hacían burla. ¿Por qué tiene que correr Joshua para atravesar la calle? Y ellos mismos contestaban, es porque tiene que ganar impulso para llegar al paseo. Y todas estas cosas, un día el Señor me dice, Joshua, mi hijo, tú eres chaparrito, no es tan llegada a bellezura, tu nariz es una chapoca grande, no tiene ojos azules, pero yo te voy a decir, ¿verdad? Y todavía te vas a poner unos kilitos más, pero te voy a decir, yo te quiero usar en la área que yo te quiero usar. Y en el momento que yo entendí esto, hermanos, yo paré de mirar a otras personas. Yo paré gracias a Dios nunca tuve envidia, pero yo paré de compararme. ¿Por qué no soy así? ¿Por qué no soy asado? Dios es variegado, Dios Él varía sus obras. Cuando el Señor hizo a Pastor Marcos, ¿verdad? Él tenía, no sé, tenía más carne disponible en el depósito. Y ahí hizo más grande. No sé qué pasó, ¿verdad? Y a veces nosotros nos quedamos ahí pensando, ¿por qué la hermana tiene esto? ¿Por qué el hermano? ¿Por qué fulano? El contentamiento, la gratitud es algo que debemos buscar. Así que yo descubrí, mi nariz nunca va a disminuir. Tal vez va a aumentar. Y yo estoy contento, porque yo puedo maximizar otros potenciales que el Señor me ha dado. La prestación de cuentas de Dios lleva en cuenta los talentos que Él dio a ti.
Él no va a levar en cuenta los talentos que dio a Richard, Él va a levar en cuenta los talentos que dio a usted. Vamos a 2 Corintios 10, 12. 2 Corintios 10, 12 tem um versículo importante, porque não nos atrevemos a contar-nos nem a comparar-nos. Pablo dizendo para uma igreja de Corinto, uma igreja que vivia comparando uns aos outros. Pero ellos, midiendo-se a si mesmos e comparando-se consigo mesmos, carecem de entendimento. Esta é a igreja de Corinto. No, yo quiero hablar en lenguas, porque fulano habla en lenguas. No, yo quiero profecía. No, yo quiero discernimiento de espíritus. No, yo quiero la fe. Yo quiero milagros. Yo quiero... E a igreja em Corinto era uma confusão. Então, o apóstolo Pablo, escrevendo a eles, e disse, não nos atrevemos a contar-nos e a comparar-nos. Porque eles, os coríntios, estava midindo, eu sou assim, não, fulano é assim, midindo-se, comparando-se consigo mesmo, carecem de entendimento. E vamos a nossas aplicações finais. Sabe que, hermano, toda vez que começamos a comparar-nos demais com outros, perdemos o foco de nossa própria vida. Esta semana falei de distrações na newsletter da igreja. Você pode ir allá e mirar. A comparação nunca é boa. Se tu te comparas por demais, é orgulho. Se te comparas por menos, é ingratitude. É um problema. Quando paramos, quando já não temos comparações, produzimos mais. Temos mais tempo para produzir. Você sabe qual foi o fim de Saul? Compara aqui, envidia aqui, compara aí. Se suicidou. Pero antes de suicidar-se, ele queria matar a seu próprio filho, Jonathan. Foi muito triste a história de Saul. Agora, inspiração é diferente de comparação. A vezes, hermanos, tu puedes ser inspirado por um irmão ou irmã. Amém? Fulano agarrou uma casa bonita. O Senhor me vai dar uma casa em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, que me ajude também, como ajudaste. Isso não é problema. Inspiração é diferente de comparação. Eu quero terminar com este texto de capítulo 21 de San Juan. Um irmão muito amado, chamado Pedro. Ele também tinha um problemito com isto. Juan capítulo 21 diz assim: volviendo-se Pedro viu que lo seguia el discípulo a quem amava Jesus, que era o apóstolo, el discípulo San Juan. Ele mesmo que em la cena se havia recostado ao lado de ele. O sea, aí já estava o problema, né? Porque, não mais porque Juan se encostou aí em Jesus e era muito amável, muito carinhoso. E aqui déjame dizer algo, hermanos. Você sabe que há irmãos na igreja que não les gusta abraçar? Eu tenho irmãos aqui na igreja que se eu llego e empiezo a abraçar, se vão a sentir mal. They're not huggers. E Pedro tinha, e o apóstolo Juan puso aí que ele, Jesus conhece a cada um individualmente. Então, Pedro estava aí, Juan se encostou no pecho de Jesus, ao lado, e Senhor, quem é o que há de entregar? O versículo 21 diz: quando Pedro le viu, dijo a Jesus: Senhor, e que deste? Pedro era terrível, né? E que foi a resposta de Jesus? Jesus lhe disse: se quero que ele quede até que eu venga, que a ti, que te importa a ti? Sígueme tu. Qual é a lição aqui? Jesus estava no final já de seu ministério e ele estava dizendo a Pedro, e ele estava falando com Pedro o que ia passar, pero Pedro não estava preocupado com ele havia acabado de falar coisas dificílimas que Pedro ia. E este aqui, que vai passar? E Jesus disse: sabe que? Preocupa-te com o que vai passar contigo. Deja de comparar-te, homem. Personas bien resueltas no se comparan a nadie. ¿Por qué yo estoy trayendo esta mensaje, hermanos? Porque nosotros vivimos en un mundo, principalmente donde las mídias sociales, la televisión, todas las cosas quieren hacernos ser personas
y cosas que no somos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Amén. Amén. Tú tienes que ser lo que Dios dice para que sea. Tú tienes que hacer lo que Dios dice para hacer. It doesn't matter si otra persona está viviendo de otra manera, gloria a Dios. Deja de compararte. Y el Señor va a empezar. Y cuando tú paras de compararte con otro, con fulano, con Beltrano, con A, con B, con C, tú vas a mirar que Dios va a cambiar su vida. Y tú no vas a tener tiempo de estar comparándote y vas a adorar a Dios por lo que eres. Amén. ¿Eres fuertecito? Gloria a Dios. ¿Quieres enflacar? Gloria a Dios. ¿Quieres usar el pelo? Úsalo. ¿Quieres cantar al Señor? Cante. Pero no deja que la comparación te consuma. Tú eres lindo. Yo miro a Pastor Marcos, es un hombre lindo. Es un hijo de Dios. Hermana Cisania, es una mujer linda. Mi esposa, lindísima. Pati, linda. Somos lindos, hermano, como somos. Y yo no estoy diciendo eso más para hacer un masajecito en tu ego. Cuando Dios nos hizo con un propósito. Imagina si todos nosotros fuéramos como Gisele Bündchen. Com um montão de Gisele Bündchen aqui em las bancas. Ou imagina se todos os pastores foram como Leonardo DiCaprio. Ou imagina se todos nós fomos como Brad Pitt. Não ia ter graça. A Deus le gusta la variedade. Amém? Vamos a parar de compararnos e ser gratos com o que Ele